Muy buenas tardes a todos los amigos y hermanos en Cristo. Acá estamos a las 19:30 horas, horario Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Estoy transmitiendo desde mi casa y bueno, agradecido a Dios de poder estar, ¿no es cierto?, compartiendo con los amigos y hermanos. Agradecidos a todos los que comparten los escritos, los posteos. Uno de los últimos posteos que he subido a Facebook ha tenido más de 80.000 visitas, así que muy agradecido a los que difunden y comparten lo que escribo, y por eso quería hacer este video para estar un poco más cerca de cada uno de los hermanos de nuestras congregaciones. Todos son seguidores de mi página y amigos de todo el mundo que también me acompañan ya hace un tiempo largo. Que Dios les bendiga. Bien, estamos atravesando esta crisis mundial, estamos pasando lo que, bueno, la Escritura ya nos revelaba que iba a suceder en los últimos tiempos. Muchos están un poco preocupados. Casualmente en estos días voy a hacer un desarrollo de este tema sobre la gran tribulación. Hay una confusión, no porque no estamos viviendo la gran tribulación. Esto no puede suceder mientras la iglesia esté aquí. La iglesia tiene que ser quitada de en medio, como dice la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, mientras lo que impide no sea quitado de en medio, no puede manifestarse el hijo de perdición, el anticristo, no puede desarrollarse los acontecimientos del Apocalipsis, de la gran tribulación que Jesús habló en Mateo capítulo 24, verso 21, diciendo que entonces habrá gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente ni será. Eso será espantoso, no es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo los principios de dolores que también habló Jesucristo y lo que se puede llamar tribulación, ¿no? Tribulación desde el siglo I, todos los cristianos han pasado en persecuciones, hambrunas, situaciones difíciles, han atravesado diferentes generaciones desde que comenzó la iglesia, y dice la Escritura que es necesario que por mucha tribulación entremos en el reino de los cielos, ¿no? Esas son las tribulaciones cotidianas, diarias, de los cuales esta es una, quizás un poco más contundente, quizás un poco más de lo que estamos acostumbrados, pero no estamos viviendo y no vamos a vivir, la iglesia no va a vivir la gran tribulación, esas plagas, esas copas de la ira de Dios, las trompetas. Alguien me preguntaba en qué trompeta estaba sonando, ¿no? Yo creo que las trompetas comenzarán a sonar, las 7 trompetas que describe Apocalipsis, después que la iglesia sea sacada del escenario del mundo, no antes. Lo que estamos viviendo posiblemente sean los 7 sellos que han sido desatados, pero las trompetas y las copas de los juicios de Dios, eso va a ocurrir cuando la iglesia ya no está. La iglesia va a ser quitada, la iglesia va a estar en gloria. Vamos a todos nosotros a presentarnos en el tribunal de Cristo. Va a ser una reunión privada de Cristo con la iglesia. No va a ser un juicio de condenación, sino de galardones. Quizás haya reprensiones también, pero no va a ser un juicio de condenación, ¿no? El tribunal de Cristo es como nosotros solemos tener todos los meses una reunión privada de la iglesia con los obreros, ¿no? Esto va a ser el tribunal de Cristo. Inmediatamente después de haber compadecido en esa reunión, tendremos las bodas del Cordero, la primera Santa Cena que se celebrará en el cielo. No olvidemos que Jesús dijo: no beberé más del fruto de esta vid
hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de los cielos. Tendremos una gran Santa Cena y se celebrarán las bodas del Cordero. Todas esas actividades van a durar 7 años. Esos 7 años que transcurrirán en el cielo con la iglesia en gloria, también transcurrirán en la tierra, y en la tierra serán los 7 años de gran tribulación, ¿no? Bueno, en realidad 3 años y medio, los primeros de paz, de seguridad, donde se va a afianzar el gobierno mundial o global del anticristo, y luego los últimos 3 años y medio donde se manifiesta su verdadera naturaleza, se sienta en el templo como Dios, pide adoración y manifiesta su verdadero carácter satánico, ¿no? Eso va a traer, va a desatar sobre la tierra todas esas calamidades que habla el libro de Apocalipsis, el libro de la Revelación. Esto va a desencadenar en una tercera guerra mundial espantosa, que se llama la guerra del Armagedón, y cuando casi la raza humana está a punto de desaparecer, la tercera parte de la gente va a morir en esa confrontación. Antes de que desaparezca el ser humano, Cristo vuelve con la iglesia en gloria, establece su reino, el reinado del milenio, con la iglesia, con su cabecera de gobierno en Jerusalén, desciende la Jerusalén del cielo y desde Jerusalén va a ser el centro del gobierno de Cristo durante 1000 años, acompañado, cogobernando la iglesia del Señor, ¿no? Entonces, la iglesia del Señor está signada para un destino eterno. No vamos a pasar esos cuadros que describe Apocalipsis, donde el hombre va a buscar la muerte y la muerte va a huir de ellos, ¿no? Va a ser un tiempo tremendo. Jesús dijo, cual nunca fue desde que existe la gente en la tierra, ¿no? Gracias a Dios no vamos a estar acá. Yo creo que Cristo viene pronto, estamos a las puertas. Esto es una gran señal, ¿no? Hemos tenido diferentes señales a lo largo de la historia, ¿no? Cuando hablábamos de las señales, los que hemos predicado acerca de la venida de Cristo, del arrebatamiento, las señales del fin, bueno, muchos nos han dicho, no, siempre hubo guerra, siempre hubo peste, siempre hubo hambres, esto no significa nada, el mundo es así, pero hemos visto y hemos tenido algunas señales de alerta que han sido muy impresionantes, ¿no? El tsunami, el terremoto de Japón, el terremoto en Chile. Hemos visto que la naturaleza, ¿no? Se levantó con toda la furia, cual nunca fue, y también en una podemos decir constancia que no fue antes, ¿no? Se multiplicaron esas demostraciones de la naturaleza que han sido devastadoras, ¿no? Porque si hablamos del tsunami, ha sido devastador, se ha cargado miles y miles de vidas humanas. Esto fue un llamado de atención, ¿no? Que no hace mucho nosotros hemos podido vivir, ¿no? Ahora está esta plaga desatada a nivel mundial, esta pandemia, que también es un llamado de alerta para la iglesia, para el ser humano, para el mundo entero, ¿no? Jesús dijo, el día, la hora de su venida nadie sabía, nadie sabe, pero dejó señales y dijo, cuando esto aconteciere, la iglesia tiene que levantar la cabeza al cielo porque su redención está cerca. Ahora, lo estamos viviendo, es una oportunidad extraordinaria para predicar, para hablar del Señor, para decirle al hombre que se vuelva a Dios mientras tiene oportunidad, ¿no? Yo creo que en estas circunstancias no hay personas incrédulas. Todo de alguna manera en su tradición, religión o en su concepto cree en una fuerza superior, cree en un Dios que, aunque no lo conozca,
cree en esa fuerza superior, ¿no? Vuelvo a decir, muy poca gente mantiene su incredulidad cuando hay una situación de muerte como la que estamos viviendo. Entonces es una oportunidad para hablar del Señor. Prendemos la televisión, prendemos la radio, las noticias son nefastas, desalentadoras. Yo aconsejaba ayer en un escrito en mi página de que apagaran un poco los hermanos los medios de comunicación, se desconectaran un poco, porque desaniman, desalientan, angustian. El mundo no sabe de la esperanza, no sabe de la fe, no conoce la palabra. Nosotros entendemos el tiempo que estamos viviendo. La iglesia se supone que es entendida en los tiempos que se están atravesando. Creo que sabemos esto, tenemos la Escritura, tenemos la palabra, no nos sorprende. Creo que el que conoce la palabra no le sorprende esto. Lo hemos predicado por décadas, de que esto iba a suceder, está sucediendo. Tenemos el privilegio de ser quizás la última generación de cristianos. No lo sabemos, pero todas las pautas indican que muy posible seamos la última generación de cristianos. Y esto nos tendría de alguna manera que afirmar en la fe y darnos confianza y no angustiarnos y desanimarnos como está el mundo, porque el mundo no conoce a Dios, no conoce la palabra. Ellos se manejan en conocimiento humano, y en ese conocimiento humano los comunicadores, los periodistas, los noticieros van a comunicar el panorama oscuro, el panorama sin salida, de mortandad, de una situación crítica como nunca antes se vio. Pero el pueblo de Dios debemos tomarnos en la fe de la palabra, de la promesa de Dios. Es la hora para reclamar y vivir las promesas de Dios. Yo hace poco compartía, y quiero hacerlo también a través de este video, ¿no?, que cuando Dios trató con la nación de Egipto para libertar al pueblo de Israel, casi 2 millones de personas que habían vivido por 430 años como esclavos bajo el yugo del rey Faraón, y era la mano de obra gratuita, sin ningún privilegio. Bueno, clamaron a Dios, Dios escuchó aquel clamor de ese pueblo que estaba en esa situación, ¿no es cierto?, de esclavos. Levanta a Moisés, todos conocemos una historia muy común para la iglesia, ¿no? Levantó a Moisés, lo envía con el poder de Dios para hacer las tratativas con el rey y que el rey permitiera la salida de esa gente, ¿no? Bueno, no quería perder esa mano de obra, se negó rotundamente, comenzó en esa negociación de Moisés con el rey, comenzó la mano de Dios a manifestarse con grandes calamidades, ¿no? 10 plagas vinieron sobre aquella nación, fueron plagas tremendas. La última fue la más grave de todas, porque un ángel salió, llamado ángel de la muerte, a recorrer aquella tierra y se cargó la vida de todos los primeros hijos, tanto de bestia como de hombre. No hubo... La Escritura dice, cuando esto terminó de ocurrir, que no había casa en Egipto donde no hubiera un muerto. Cuando llegó la mañana, toda la nación estaba de duelo. Todos estaban enterrando un hijo, ¿no? Esto fue la última plaga, pero antes de eso hubo una escalada de plagas que podemos encontrar y leer en la Escritura. Vinieron tinieblas, vino granizo, vinieron moscas molestísimas, piojos, ranas, el agua se echó a perder, vinieron úlceras que mataron a mucha gente, ¿no? Una plaga de úlceras, y mucha gente y muchos animales murieron. Pero hay un detalle en la Escritura, porque allí estaban Israel, el pueblo de Dios, compartían la misma tierra, eran habitantes del mismo territorio, quizás vecinos próximos.
porque vuelvo a decir, ellos eran la mano de obra de aquel imperio gigantesco que era la nación de Egipto. Entonces eran vecinos, pero ahora estas plagas sacudían aquella tierra. ¿Qué sucedería con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tendría que pasar esos cuadros o sería librado, ¿no? Es lo que nos preguntamos con la iglesia. Bien, tenemos un mundo que se ha cansado de pecar, un mundo que le ha dado la espalda a Dios, que se ha olvidado de Dios, incluso Estados Unidos, que era una nación de la emblema por defender la palabra, por la libertad de culto, por el honor que le daban a la Escritura y a Dios, una nación que creció y se convirtió en una potencia del mundo precisamente por su fe en Dios y en las Escrituras. Bueno, la última presidencia, la anterior a la que está en vigencia, eliminó la oración en los colegios, eliminó los monumentos a la Biblia. Obama se destacó por ser un hombre desafiante de la historia bíblica, ¿no? Yo le he oído en algún discurso, ¿no? Temerario contra las cosas de Dios, porque no era precisamente simpatizante, ¿no? De la fe del Evangelio. Bueno, esto sucedió en esa nación, y en las otras naciones vemos la mortandad en Siria, exilio de millones y millones de personas, la hambruna en Venezuela y en otros países de Centroamérica. Estamos viendo, ¿no?, que parece que el objetivo del ser humano es aprobar leyes liberales, leyes que promuevan muchas veces la inmoralidad, que rompan los valores familiares, que arrasen contra la familia. Tenemos educación sexual en los colegios, tenemos la ley de igualdad de género, el cambio de género, que alguien que nació varón se siente mujer puede cambiar su identidad. Bueno, todas estas leyes que van contra las leyes de Dios, ¿no?, ha traído sobre el mundo este juicio, porque yo creo que es un juicio de Dios, y los juicios de Dios es para que el hombre se arrepienta, el hombre, especialmente los gobernantes, se vuelvan a Dios y no hagan lo que estaban haciendo, se vuelvan de sus malos caminos. Yo recuerdo cuando Dios, ¿no es cierto?, dictaminó sentencia sobre la ciudad de Nínive, una ciudad próspera de 120,000 habitantes. El pecado de ellos había subido a la presencia de Dios, y Dios dictaminó y mandó su profeta a recorrer la ciudad de una punta a la otra, anunciando que tenían solo 40 días de gracia. De ahí a 40 días Dios iba a borrar del mapa la ciudad de Nínive, y ya históricamente lo había hecho con otras ciudades, ¿no? Dice que todos los habitantes de aquella nación, incluido el gobierno, porque el gobierno decretó que todo el mundo orara, ayunara, se convirtieran de sus malos caminos, dejaran la rapiña de sus manos y se volvieran a Dios, que tal vez Dios se arrepintiera de lo que dijo que iba a hacer y no lo hiciera. La nación entera buscó a Dios, se arrepintieron de sus maldades, y Dios le concedió la gracia de que no cayera ese juicio que ya estaba determinado, ¿no? Nínive siguió sus actividades, fue una próspera ciudad. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que los juicios de Dios no es porque Dios se deleita en la destrucción del ser humano, en el dolor del ser humano. Dios quiere que el hombre reflexione, el hombre se vuelva a Dios, busque a Dios, la iglesia, los que están apartados, ¿no? El mundo se vuelva a Dios. Si lo hicieran, Dios se volverá y esta plaga desaparecerá, ¿no? Pero vuelvo al tema. Cuando cayeron las plagas sobre Egipto, era un trato, era un propósito. Dios quería ablandar el corazón del monarca para que autorizara a esa gente a irse y ser un pueblo libre, ¿no? Para eso vino aquel trato de aquellas plagas. Pero en la misma tierra, con ciudadanos, eran los hebreos.
junto con los egipcios, convivían. El pueblo hebreo con una fe en un único Dios, con una historia de fe de sus antepasados, y los egipcios idólatras y paganos, adoraban el murciélago, la serpiente, el sol, la luna. Sabemos la idolatría de Egipto, una idolatría aberrante, con magos, con astrólogos, adivinos, brujos. Ese era el entorno de la nación de Egipto, ¿no? Dios trata con esta nación, pero ahí juntos, conviviendo, estaban los hebreos. Lo que nos pasa hoy, Dios está tratando con el mundo, pero el mundo está lleno de cristianos, vivimos en las mismas ciudades, compartimos la misma tierra, y esto está viniendo sobre todas las naciones del mundo, ¿no? ¿Qué pasa con los cristianos? Y eso es lo que yo quiero leerle en el libro de eso, compartirle algunos textos para que el cristiano, o los hermanos que me están acompañando en esta noche tengan confianza y esperanza. Le voy a leer en Éxodo capítulo 8, el versículo 29, para comenzar. Capítulo 8, versículo 29, dice así la palabra del Señor. Ocho, 29. Acá, 8:22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ninguna suerte de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, ¿no? Todas las plagas fueron dirigidas con un objetivo. El objetivo eran aquellos paganos, aquellos incrédulos, aquellos que habían creído en todo menos en Dios. Pero el pueblo de Israel estaba guardado. No hubo plaga en la casa de los hebreos. Y quizás las casas de los hebreos estaban contiguas a la casa de algún egipcio. Pero dice acá, por ejemplo, la plaga de moscas, ¿no? Fue una plaga extraordinaria, millones de moscas molestísimas que cubrió todo el territorio, las casas, adentro, los patios, las calles, pero en el pueblo hebreo no hubo mosca. Después dice en el capítulo 9, versos 3 y 4, he aquí la mano de Jehová será sobre tus ganados, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con pestilencia gravísima. Esta fue otra de las plagas, que era una pestilencia gravísima que venía sobre todos los animales y las personas. Pero dice el versículo 4, Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera en todos los hijos de Israel. Y el día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Acá vemos que no solo Dios guardaba al pueblo, guardaba las pertenencias, guardaba, podemos llamarla la economía del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, como toda aquella gente, dependían de sus ganados, criaban, cultivaban, y eso era su sustento. Bueno, la plaga vino y arrasó la nación y no tocó un solo animal del pueblo hebreo. Pero tenemos más. En el versículo 18 dice que otra de las plagas fue granizo. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy grave, cual nunca fue en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora, ¿no? Un granizo impresionante que nunca antes ellos habían tenido que pasar. Esto vino sobre toda la nación, pero dice el versículo 26 que solamente en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, no hubo granizo.
hasta el granizo fue dirigido de Dios, ¿no? Dirigido a objetivos especiales con los cuales Dios estaba tratando y preservando a su pueblo, a los hijos de Israel. Ellos no tuvieron que pasar esas calamidades, y fueron diversas calamidades, no fue una como estamos viviendo ahora, fueron 10 calamidades que tuvo que ver con la naturaleza, que tuvo que ver con pestilencia, que tuvo que ver con las aguas, que tuvo que ver con la luz del sol, porque una de las plagas fue tiniebla, la tierra se oscureció completamente, no podía ver una persona a la otra, no podía encontrar una persona a la otra. Esto también ocurrió. Vinieron toda clase de plagas, pero los hebreos fueron guardados de todas las plagas, incluso de la última, que fue la más grave, que trajo muerte en toda la nación, pero en el pueblo hebreo no había muerto, porque Dios le había dado una forma de protegerse, que todos conocemos, la Pascua hebrea, el cordero que tenían que sacrificar y con su sangre marcar los marcos de las puertas y de la ventana. Ángel de la muerte, decía Dios, pasará medianoche, verá la marca y pasará de largo. Y yo creo que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, creyó en Dios, sabían que Dios era un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios que cumple sus promesas, y lo mismo tenemos nosotros que creer en este tiempo, que conocer quién es Dios, saber que Dios nos ha llamado y nos va a guardar en la circunstancia que sea, nos va a guardar, nos va a proteger, porque así como Israel tenía sus hogares marcados, nosotros estamos marcados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que tengamos confianza, esto tiene un propósito, mucha gente se va a volver a Dios a través de estos sucesos, de este acontecimiento mundial, muchos van a buscar a Dios, yo lo creo. Esto va a redundar en muchos apartados pródigos que van a recapacitar, volver en sí y volverse a la casa paterna, ¿no? Ojalá si usted es un apartado lo haga pronto, porque Dios le está dando oportunidad, y si recibe esto como un mensaje de Dios, va a ser para vida, va a ser para afirmarse. Dios no quiere la muerte del impío, esto lo dice la palabra. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie se muera. Pero ¿qué quiere Dios? Que todos procedan al arrepentimiento, que la gente se vuelva a Él. Entonces el que se vuelve a Él va a estar más protegido que con un barbijo o con alcohol en gel, ¿no? Va a tener la protección de lo alto. Esto no implica temeridad, esto no implica desafiar ¿no es cierto?, a Dios, tentar a Dios. Nos cuidamos, yo estoy cuidándome como persona grande y aconsejando a los hermanos que se cuiden, pero sobre todo, cuidado que podemos tener, creer que Dios es nuestra protección, es nuestro mejor, ¿no es cierto?, protector de lo que nos pase. Esta plaga va a pasar, anímese, aliéntese, apague en los medios de comunicación, llame a hombres de Dios, hable con ellos, si busca en internet, busque un mensaje alentador, un mensaje positivo, algo que le anime en la fe, y cuando encuentre esos mensajes deprimentes y angustiadores, páselo de largo, porque la angustia no es buena consejera. El temor abre la puerta a todos los males. Dice que el que teme no está perfecto en el amor, y no somos un pueblo temeroso, somos un pueblo de fe. Así que aleje el temor de su vida, crea en el Señor y afírmese, porque nos está pasando lo que pasaba en el siglo I. Yo estaba meditando hoy a la tarde, ¿no es cierto?, que Pablo encarcelado, muchos otros líderes encarcelados, y la congregación diezmada, porque le prohibían
predicar y congregarse y tener sus salones, no podían hacer esto, estaban perseguidos por las autoridades. Entonces los creyentes tenían que esconderse, guardarse, no manifestarse públicamente porque los torturaban. Tenemos la escritura, tenemos la historia de la escritura, ¿no? Saulo mismo era un perseguidor de la iglesia que después el Señor le sale al encuentro y se convierte. Pero encontramos luego Pablo convertido, ya un apóstol del Señor, encarcelado por la causa del Evangelio, que él se ministraba, pastoreaba, ¿no? A través de las cartas, las epístolas, ¿no? Todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento se llaman epístolas de San Pedro, de San Juan. Juan estaba desterrado en la isla de Patmos. Ahí escribe su primera, segunda y tercera carta. Judas, hermano de Jesucristo, estaba perseguido. Pedro, ¿no? Fue a parar a la cárcel también por la causa del Señor. Y ellos ministraban, quizás hoy lo hacemos con la tecnología, lo hacemos a través de un video, lo sabemos a través del internet, en forma, ¿no es cierto?, como lo estamos haciendo ahora. Pero en aquel tiempo, que no había este conocimiento, eran las epístolas. Y epístola que había que escribir con una pluma de águila o una caña afilada y con tinta en un pergamino, porque ni siquiera existía el papel, tampoco existía una máquina de escribir, ¿no? Eran pergaminos que eran cueros curtidos y preparados para oficiar de papel, los llamados rollos, y esos rollos eran lo que se leían luego en los grupos de los cristianos. Donde había cristianos, se compartían los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago. Bueno, estamos en la misma situación. Estamos pasando, volviendo atrás en la historia, ¿no? Al siglo I de la Iglesia, en donde no estamos perseguidos por las autoridades, ¿no? Agradecemos a las autoridades que han contemplado un libre desplazamiento de los ministros, por lo menos aquí en la nación de Argentina, un permiso para los siervos de Dios atender a sus fieles. Esto es meritorio y digno de agradecer a las autoridades esta consideración que han considerado los ministros de la fe evangélica, cristiana, como un servicio esencial. Esto es inédito, ¿no? Y maravilloso. Así que muy agradecido de mi parte a todas las autoridades que nos dan este privilegio, ¿no? No sé qué quiero decir con esto. No estamos perseguidos por el gobierno, no tenemos una ley que nos prohíba predicar. Bueno, tenemos ciertas restricciones por lo que está pasando, pero no tenemos restricciones como la Iglesia Apostólica, que esas prohibiciones gubernamentales les llevaban a la tortura, el encarcelamiento y la martirización. No olvidemos que uno de los primeros pastores, llamado Jacobo, fue decapitado por Herodes. Y Pablo se salvó por la intervención de Dios, y Pedro se salvó por la intervención de Dios. Dios mandó un ángel a libertarlo, porque Pedro estaba sentenciado a la misma pena capital, ¿no? Morir por decapitación, perder la cabeza. Esto no nos pasa. Esto no, todos los pastores, siervos de Dios, pueden estar en un programa de radio, pueden a través del internet, pueden escribir, pueden visitar a sus fieles en situaciones de angustia, de necesidad. Así que estamos en una época todavía, podemos decir, mejor que el año 1 de la historia cristiana. Así que, hermano, le animo, le aliento a fortalecerse en la fe y poder, ¿no es cierto?, estar confiado que Dios va a guardar a su pueblo. Dios nos va a guardar, ¿no? Tomamos las medidas y obedecemos las leyes que son razonables, pero sobre todo creemos en el poder de Dios. El poder de Dios estará cubriendo
a los hijos de Dios. Si andaba mal, si estaba apartado, si andaba cavilando, si estaba tibio, bueno, es hora de calentarse, es hora de, como dicen los chicos, ponerse las pilas y afirmarse en los caminos del Señor. No es hora para jugar a ser cristiano, no es hora para ir a la iglesia a ver si encuentro la solución de mis problemas. Es hora de decidir entre quién sirve a Dios y quién no le sirve. Ojalá usted esté del lado de los que sirven a Dios. Amigo y hermano, le abrazo en la distancia, le animo a todos los que congregan con nosotros, que están atendidos, porque gracias a los compañeros, los obreros, los pastores que están en el ministerio, están todos atendidos, gracias al Señor. Y si no está atendido, comuníquese con cualquiera de nosotros, con el ministerio, y va a recibir atención. Lo mismo los amigos de las redes, yo siempre estoy leyendo todos los comentarios, respondiendo todas las preguntas. No hay un comentario que yo no le preste atención. Así que comuníquese, si tiene una necesidad, entre mi correo, está abierto, es público, cualquiera puede entrar y va a recibir un trato personal. No tengo administradores de mi página, la administro personalmente, a veces estoy hasta las 3, 4 de la mañana atendiendo. Le vuelvo a decir, uno de los últimos escritos que levanté sobre el coronavirus tuvo 80.000 visitas, así que es mucha gente a los cuales les envío un abrazo fraterno, mi aliento desde acá, desde Argentina, a que no pierda la confianza en el Señor. Dios es fiel, aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel, y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Termino este video con una oración. Quiero unirme con usted donde se encuentre, su domicilio, su habitación, detrás de una notebook, una computadora, una tablet, un celular. Únase conmigo, vamos a orar juntos, vamos a unirnos en oración. No podemos ni siquiera abrazarnos ni saludarnos como teníamos costumbre los hermanos que estamos aquí juntos, pero sí podemos unirnos espiritualmente. Le invito a hacerlo conmigo ahora, haciendo una oración a Dios y pidiendo su misericordia para estas naciones que están involucradas y por la gente que no conoce a Dios, que le pueda conocer, que esto sea un llamado de atención, una alerta para que se vuelvan a Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias y ahora me uno en oración con todos los hermanos en Cristo que nos acompañan, que nos escuchan a través de este medio, en las redes, los que son de nuestras congregaciones, los amigos, los simpatizantes, Señor, que nos siguen en la lectura de nuestra página tanto tiempo. Me uno con ellos. Todos somos necesitados de ti. Todos necesitamos en esta hora oscura que vivimos fortalecernos en tu palabra, confiar en tu palabra. Necesitamos la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo. Lo recordaba, Señor, cuando aquella columna de nube y de fuego que guiaba a Israel en el desierto, dice la palabra que era oscuridad para los enemigos, pero luz para tu pueblo de Israel. Tenía la particularidad aquella columna de fuego de iluminar los campamentos hebreos y oscurecer para las tierras de los enemigos. De la misma manera estamos viendo hoy, Señor, la oscuridad sobre aquellos que no te conocen, no conocen tu palabra, no saben qué está sucediendo y hacen en su intención lo mejor que pueden. Pero nosotros conocemos la palabra, tenemos las escrituras, tenemos la revelación, somos tu pueblo, la iglesia que tú has comprado por precio de sangre. Señor, no con oro ni plata, sino con tu propia sangre. Y yo sé que tú amas a la iglesia y has de cuidar de ella, mejor que lo hacemos los pastores y los siervos de Dios.
Tú cuida a la iglesia ahora, cuida a tu pueblo, a donde quiera haya un hijo tuyo, en el rincón más apartado, en el pueblo, en la villa, en la ciudad más apartada, donde haya un hijo tuyo ahora. Señor, sea tu amparo y tú le libres de toda pestilencia y de todo mal. Consuela a los que están sufriendo pérdida. Da sabiduría a nuestros gobernantes para tomar las medidas adecuadas, Señor Jesús, y da sabiduría a la ciencia que está estudiando, Señor, medicamentos, vacunas contra esta plaga. Señor, sé que vas a obrar en misericordia, porque eres grande en misericordia, eso lo sabemos. Te alabamos ahora, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, Dios le bendiga y pronto nos volvemos a encontrar.